Analfabetismo funcional, de Ricardo Martín Almada, 2011. Voz en off, Miguel Yegros. Bienvenidos sean todos. La educación de la posguerra estuvo dirigida a crear analfabetos funcionales para quebrar la fuerza del pueblo paraguayo, situación que hasta el día de hoy no se ha revertido en nuestro país. Analfabeto funcional se dice de aquella persona que, sabiendo leer y escribir, se encuentra incapacitada de comprender lo que lee e integrarlo a su realidad, o sea, incapacitada de realizar los 5 pasos del aprendizaje y aplicación de lo aprendido: observación, análisis, deducción, integración y acción inteligente. El analfabeto funcional no logra ver la conexión entre diversas situaciones, ni determinar un patrón de comportamiento entre las mismas. En síntesis, no logra ver el contexto global, solo fragmentos aislados de la realidad. Y es por este motivo, principalmente, que cualquiera que tenga un mínimo de astucia puede manipularlo, humillarlo, dominarlo y explotarlo, sin que corra el riesgo de que algún día sea revertido esta situación. Como autómatas que somos, es simple obtener de nosotros un comportamiento determinado, que llena ampliamente las expectativas de quienes lucran con nuestro analfabetismo funcional. Todo se trata de negocios, solo rentable para los intereses capitalistas que nos venden sus porquerías que nos pudren la mente y corazón de nuestros niños, jóvenes y adultos. Observe. Más burros somos, más rentable se vuelve la mano de obra barata. Más sumisos somos, más fácil es quitarnos lo que nos pertenece y a lo que tenemos derecho. Menos pensamos, más fácil es someternos. Menos criterio tenemos, más fácil es manipularnos y extorsionarnos con el miedo, el pecado, el infierno. Más divididos estamos, más fácil es derribarnos. Más basuras nos meten en la cabeza, más lejos estamos de los verdaderos asuntos que importan. Hoy día no somos capaces de analizar crítica y objetivamente, debido a que nuestra educación, impuesta por los aliados, es alienante. El objetivo de la educación, en su mayor y elevada expresión, es liberar al humano, la meta más sublime, obtener el compromiso incondicional por convicción, el fin supremo, evocar naturalmente en cada integrante de la sociedad el sentimiento de trabajo por el bien colectivo sin mezquindades ni actitudes superficiales. El humano es lo que piensa, vive lo que piensa y se transforma en lo que piensa. Actualmente se cambian los gobernantes, pero la estructura ideológica antinacional, antipopular sigue intacta. Los contenidos de la nueva educación deberán ser para la autoafirmación del pueblo y la independencia total de nuestro país, a fin de erradicar la alienación resultante de 141 años de dependencia económica y cultural. Necesitamos una nueva educación que termine con el subdesarrollo mental. De esa manera terminaremos también con el subdesarrollo económico. Una educación que sea capaz de mover la conciencia, una educación que sepa menos cosas pero que brinde más sentimientos de valores éticos, porque lo que hay que movilizar son voluntades y conciencias juntas. Hay que generar nuevas formas de respuesta, es decir, sentimientos de solidaridad, tolerancia, de apertura al cambio.
El proceso político democrático en el Paraguay debe ubicar la reforma educativa en función de las necesidades reales y del objetivo de nuestro desarrollo, para que ésta juegue un papel contrario a la educación actual. El conocimiento es riqueza.